más, cita con todos ustedes. Hoy no nos acompaña Pedro Fernández Barbadillo, a buen seguro que estará con nosotros la próxima semana. Hoy vamos a tocar un tema que yo creo es algo desconocido, y es el desarrollo de Puerto Rico y su influencia en el desastre del 98. Cuando hablamos del desastre del 98, cómo se pierden los últimos territorios de ultramar, siempre hablamos de Cuba y Filipinas, y tenemos muy olvidado a Puerto Rico. En Puerto Rico actualmente hay un movimiento de reunificacionistas, donde desean la vuelta a la corona española, un movimiento que yo creo que es muy interesante y que no está siendo tomado en serio ni en consideración, y creo que es un gravísimo error. Para hablar de este tema tenemos en primer lugar a Gonzalo Gómez de la Calle. Es hispanista, actualmente está estudiando AD y Relaciones Internacionales. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Bueno, un placer haberte conocido y tener la oportunidad de charlar aquí contigo. Tenemos varios amigos en común, Así que un abrazo aquí a nuestro amigo Carlos. Oye, luego vamos a tener a Enrique Bercher. ¿Quién es Enrique Bercher? Gonzalo. Enrique es el presidente de la Asociación de Reunificacionistas, que trata de organizar a la sociedad civil para conseguir principalmente y en primer lugar la nacionalidad española para todos los puertorriqueños, y en segundo lugar conseguir que la isla vuelva al territorio español o al Reino de España a través de un estatuto de autonomía, el cual ya lo consiguió en su día en el siglo XIX. Fíjate, a mí me gustaría preguntarte, Gonzalo, lo primero es ¿por qué te dio por Puerto Rico? Estás estudiando ADE, Relaciones Internacionales, pero ¿cuál es el motivo de que al final te decantaras o qué te atrajo de Puerto Rico? Pues Puerto Rico es de las grandes Antillas la más pequeña y siempre ha sido un poquillo desapercibida. Dentro de lo que cabe, España, al lograr una monarquía universal católica, llega a crear el primer sistema global que conoce el mundo, porque el Imperio Romano, dentro de lo que cabe, desconocía América, y es España, a través de un sistema de comunicaciones rudimentario del siglo XVI hasta principios finales del siglo XIX, mantiene comunicación, desarrolla un sistema jurídico e incluso permite, y esto es una privacidad, ¿no? Ninguna metrópoli lo había conseguido antes o lo había querido hacer, que sus territorios de ultramar sean representados a la hora de aprobar una constitución, y Puerto Rico lo es no solamente con la primera constitución, sino posteriormente con las siguientes, y de forma activa, llegando a ser vicepresidente del Congreso de los Diputados de España. Es decir, un puertorriqueño era vicepresidente del Congreso de los Diputados de España. Correcto. Oye, actualmente se estudia o tú te has especializado el tema de los territorios de ultramar, o cómo surge ese interés por tu parte. Bueno, yo es que hice en el 2012 la ruta Quesal. Entonces yo me centré en la figura de Esteban Palacios y Blanco, tío materno Simón Bolívar y representante de Caracas en las Cortes de Cádiz. Simón Bolívar no solamente se arrepiente de traicionar a la madre patria en su lecho de muerte en Santa Marta, sino que además traicionó a su propia familia, a su tío, sin ir más lejos. ¿Hiciste la ruta Quesal? Lo hice con Miguel ya en la parte de España, ya está muy mayor, que paz descanse, y luego hice España rumbo al sur con su sobrino, a Marruecos. Yo soy muy amigo de Telmo Aldaz, de la cuadra, sí, hombre. Sí. De hecho, hace unas semanas moderé una mesa sobre hispanidad con Telmo, Eulogio López y Javier Gaiso ahí. Sí, señor. Telmo es muy amigo mío y es muy amigo de esta casa. Porque cuando me has dicho Rumbo al Sur, él es el que pone en marcha el proyecto Rumbo al Sur. Efectivamente, en 2014 fuimos a conocer el Atlas y a recorrer más o menos unos 4 kilómetros. Acabo de estar en Marruecos durante un mes, Telmo. Ya se lo sabe de memoria. De profesión es aventurero, el bueno de Telmo. Oye, Gonzalo, háblanos del desarrollo histórico de Puerto Rico para irnos poniendo en contexto, porque yo decía que cuando se produce el desastre del 98, muchas veces hablamos de Cuba y de Filipinas, pero tenemos muy olvidado a Puerto Rico, ¿no? Pues sí, bueno, para empezar, Puerto Rico lo descubre Colón en el segundo viaje, y a partir de ahí, ¿no?, de la colonización de la isla, pues se van a dar una serie de acontecimientos, como es la construcción de la Capitanía General, que dura de 1592 hasta 1809. La Capitanía General era una institución organizativa de carácter administrativo militar a cargo de un capitán general, y su principal característica era que ese territorio no estaba pacificado por la resistencia indígena, por su posición estratégica o por los ataques de la piratería, principalmente los corsos de ingleses.
Entonces, a partir de ahí ya se enmarca en el Virreinato de Nueva España, que oficialmente se creó en 1535, aunque de facto ya Hernán Cortés, con la liberalización de todos los pueblos sometidos por los aztecas, ejerce el derecho hasta 1821 con la independencia de México. Luego, jurídicamente, Puerto Rico dependió de la Real Audiencia de Santo Domingo, que luego posteriormente pasa a la de Puerto Príncipe de Cuba, para luego tener la propia suya en 1861. Recordar también que las Reales Audiencias se centran en la administración de la justicia, y hay que destacar que se podían poner fallos a los agravios por resoluciones del virrey o gobernador, incluso se podía apelar al Consejo de Indias. Estamos hablando de que España desarrolla un sistema jurídico muy elaborado y complejo a la hora de gestionar no las colonias, como la gente las denomina, puesto que los virreinatos tenían el mismo poder que la corona de Castilla. Un virrey era un representante de la corona. Es decir, empezamos mal llamando a aquellos que llaman las colonias de España, ya es un error de facto, ¿no? Es un error. España no llega a tener colonias, nunca. Tiene virreinatos, 3 capitanías generales, pero nunca virreinatos. Al final se desarrollan 4 con varias capitanías generales y con las audiencias. Estamos diciendo que llega a ser más rico los virreinatos de América que la propia España. La corona de Castilla, a pesar de aquellos que dicen que nos trajimos todo el oro, y México en un año saca más oro que España en 3 siglos. Es decir, el oro todavía queda. Sí. Oye, este desarrollo de histórico de Puerto Rico, ¿cómo llega a vincularse con España? ¿Cuál es? Decías que Puerto Rico es descubierta por Cristóbal Colón en su segundo viaje, y a partir de ahí empieza una vinculación Puerto Rico con España, ¿no? Claro, a partir de que Colón establece, digamos, un asentamiento militar para traer a los primeros colonizadores, ahí sí que podemos hablar de colonos, vienen a migrantes españoles que vienen a colonizar agrícolamente. No hablamos de una colonización ideológica. No, es que cuando hablan de colonias nos referimos al sistema inglés imperialista, donde una colonia no tenía derecho a nada. Es decir, los criollos españoles llegan a tener tanta importancia que el sistema español, de alguna manera, lo único que les impidía era no ser nobles. Pero incluso el tío de Simón Bolívar se viene a España especialmente para conseguir un título nobiliario. Principalmente los criollos como Simón Bolívar, que son traidores, no quieren la independencia como tal, sino que querían era el poder de mandar. En plan, Bolivia viene de Bolívar, era un totalitario, incluso mató a su segundo, mató a Sucre y, bueno, pobrecillo, pues le asesinaron. Incluso tuvo un atentado Simón Bolívar, no era tan bueno como nos lo pintan algunos. Puerto Rico es importante porque su vinculación principalmente se hace cuando los movimientos independentistas, tras España apoyar a Estados Unidos en independencia en el 1776, con el desembarco de Pensacola y con Gálvez, en el libro de Los Invencibles. Hombre, Los Invencibles de América. Jesús Ángel Rojo también es muy amigo mío. Hoy he estado hablando con él y se ha casado hace relativamente poco. Estuve en su boda. Enhorabuena. Y en alguna ocasión, de las 1000 presentaciones que ha tenido, primero de cuando éramos Invencibles. Es más, Jesús Ángel Rojo aquí hace un programa de radio que se llama Cuando éramos Invencibles. Y ahora está por los episodios, nos cuentan los episodios de Los Invencibles de América. Claro, sí, la importancia española es impresionante a la hora de influir en todo el continente. Sí. Y a todos los niveles. Ya lo dijo el conde de Aranda a Carlos III, su majestad: crea un imperio y ponga a sus familiares de reyes y usted sea el emperador. Carlos III, en su afán de administrar de forma exacta y minuciosa todo el vasto territorio español, pecó de imprudente en ese aspecto. Pero no cabe decir que fue el mejor alcalde de Madrid. No. Es que parece que eso lo tapa todo, pero yo creo que tuvo alguna, como alcalde, yo creo que a lo mejor bastante bien, pero alguna deficiencia como gobernante, ¿no? Efectivamente, no se podía todo, era demasiado imperio, demasiado territorio. Claro, luego ya llegamos a las revoluciones liberales que sufre Europa, en lo cual España es protagonista. La Constitución de Cádiz, la invasión francesa, ilegal por cierto, a pesar de que muchos quieran poner a Godoy como ese representante de María Luisa de Parma, que también tuvo relaciones extramatrimoniales con el señor Esteban Palacios y Blanco, que por eso Godoy se enfadó un poquito. Llegó a provocar que España fuese
la primera potencia del mundo en esa época. Ya estamos con los coletazos de la invasión y de la inestabilidad española, y tanto con las cortes que se forman de gobierno en nombre del rey Felipe VII, el rey felón también, por cierto, permiten que España tenga... Fernando VII, ¿no? Fernando VII. Sí. Fernando VII. Permiten que España llegue a tener una constitución liberal con unos derechos civiles de gran calidad, con la abolición del Santo Oficio en ese aspecto, un instrumento político, nunca religioso en España. Eso también mucha gente, cuando dice la leyenda negra y la Santa Inquisición que mató a 18.000 personas, no llegan a los 2.000 y nunca los mató. Y bastante menos que la Inquisición, las persecuciones religiosas que podía haber en los Países Bajos con Lutero, ¿no? Con Lutero o las Inquisiciones inglesa o francesa, que a los templarios, los franceses, los Capeto dijeron que tenían mucho poder y había que quitarles del medio. En definitiva, estas Cortes de Cádiz, que se celebran en el 24 de septiembre de 1810, son la apertura de estas Cortes. Está presente Ramón Power, que es el primer puertorriqueño que asiste a un acto de tal índole para toda España y para todos sus territorios. Ahí lo que se permite, lo que se pidió en 1809, la Junta Central de Sevilla pidió explícitamente a Puerto Rico a un representante, y al final el Consejo de Regencia, por decreto, lo convoca, que eso fue en 1810, en el 14 de febrero. Entonces estamos hablando de que ya damos el primer paso para que estén territorios de ultramar, no simplemente los territorios peninsulares, con sus diferencias. En esa Constitución, en esa apertura de las Cortes de 1809-1810, ya había presencia de los territorios de ultramar. Sí, todos. Eran considerados como tales, nunca como colonias. Nunca, porque si no, no habrían estado presentes. Tienen el mismo derecho en la propia península. Power fue el único de todos los diputados representantes de los virreinatos, capitanías y provincias de ultramar, no suplente, porque la mayoría, por daños o por circunstancias de la vida, o estaban enfermos o habían muerto, porque claro, estamos hablando que se tardaban unos cuantos meses en llegar las cartas de la península a América, hablando que un galeón español tardaba un año en mandar una carta de España a Filipinas, 3 meses a Nápoles y entre 6 meses a América. Sistema de comunicación de la época era poco primario, efectivamente, pero aún así se comunicaban. Este señor estaba inscrito en el grupo de los liberales y fue un tenar defensor de Puerto Rico. Y aquí cabemos mencionar a Esteban Palacios y Blanco, que fue diputado suplente por Venezuela, principalmente por Caracas, y que, como ya hemos comentado, Bolívar le dio igual que su tío materno, al cual le tenía mucho cariño, representase a Venezuela dentro del territorio español y del Estado. En esa época podemos concebir que el Estado español, a partir de los decretos de nueva planta de Felipe V de Anjou, ya se constituye como un Estado-nación jurídicamente, ya no solo por sentimiento o por los reinantes. Oye, Gonzalo, nos has hablado antes, se me ha pasado por alto, hablar de las capitanías generales. Para el gran público, ¿qué era una capitanía general? Una capitanía general tenía la característica principal de que un capitán general estaba al cargo de ella y tenía una funciones que se dedican a la administración y a lo militar, es decir, al ejército, la defensa del territorio, pero también a administrar económicamente la zona, y principalmente tenía resistencia indígena, por eso se necesita un militar de altas cualidades, o por su posición estratégica a la hora de comunicar ciudades tan importantes como Cartagena de Indias, Veracruz o Nueva España, e incluso por los ataques que generan los corsarios. Cartagena de Indias tiene que ser una orden de Felipe III para rearmar el castillo San Felipe de Barajas, y donde derrotaron los españoles a la flota mandada por los ingleses a manos de Blas de Lezo. La derrota fue fulminante. Los ingleses no se atrevieron otra vez a volver a Cartagena de Indias. Efectivamente, y además yo creo que gracias a estos estudios se llaman Blas de Lezo, los estudios de radio ya. Claro, Blas de Lezo, esa figura que ha sido recientemente redescubierta, porque en España había pasado desapercibida, por desgracia, ¿no? Es un colombiano, Vilches, quien la vuelve a poner que la pone de moda, ¿no? Quien la da a conocer al gran público. Claro, esa derrota que sufren los ingleses permite que el Imperio de España alargarlo mínimo 200 años, ¿no?
y que hoy en día no se hable inglés, sino que se siga hablando español en todo el Caribe y en esta zona, ¿no? Efectivamente, lo único que consiguen los ingleses es la Bahía de los Mosquitos, Jamaica y poco más. Las Antillas pequeñas, y porque España las controlaba con el sistema de vigilancia que tenía con los galeones y la flota del tesoro que defendía todo el tesoro que iba de América a España. Es decir, también has hablado del Virreinato de Nueva España. ¿Cuándo se forma el Virreinato de Nueva España? Oficialmente se creó en 1565 y está en vigor hasta 1821. Sin embargo, Hernán Cortés, ya con la conquista y la liberalización de todos los pueblos sometidos por los aztecas, lo ejerce de facto. Digamos que Hernán Cortés tiene ciertos problemas con el gobernador o virrey de Cuba en esa época. Con el gobernador de Cuba tiene problemas. Sí, alguno más que otro. Oye, antes de seguir adelante, luego insisto, después de publicidad vamos a hablar con Enrique Bercher, que pertenece también, es el presidente de la asociación Los Reunificacionistas, ¿no? Uh-huh. Sí que me gustaría que nos hablaras un poco qué es este movimiento de los reunificacionistas. Los reunificacionistas es un movimiento que trata de aglutinar a dos ramas que hay en Puerto Rico, porque recordemos, este movimiento a favor de España o de la reunificación no empieza en España, empieza en el propio Puerto Rico. Puerto Rico tiene un problema, que es un Estado libre asociado, venga a ser un eufemismo de colonia, tiene un déficit de 72.000 millones de dólares. Entonces los estadounidenses, los puertorriqueños, tenían varias opciones, que es el status quo, mantenerse como están, que vemos que están mal, la independencia, cosa que ya lo solucionaron los ingleses matando a la mayoría parte de los independentistas, hoy en día queda un 2% en la isla, y hay otra vía, que es la constitución de una autonomía dentro del sistema jurídico español, con una nacionalidad para los puertorriqueños y poder estar dentro de la Unión Europea con el derecho comunitario y con la moneda del euro, claramente. Y esto lo llevan Hermandad Hispánica, representante Iván Arrache, que consiguió acabar con la leyenda negra, que no se enseñase en los colegios más, y con José Nieves Seise, que fue al Comité de los 24 a denunciar el estado colonial que sufre Puerto Rico. Es decir, ese movimiento en definitiva pretende la unificación de nuevo con España, ¿no? O su vinculación a España y desligarse de los Estados Unidos. Efectivamente. Bueno, una empresa, yo creo que en la mente de todos está un vídeo que circula por internet de la intervención de un diputado puertorriqueño ¿no? En donde hablaba de estos temas. Efectivamente. ¿Qué éxito está teniendo este movimiento en Puerto Rico? De momento se ha conseguido que la asamblea que ellos tienen, por medio de Iván Arrache, se acabe con enseñando la leyenda negra o el sistema opresivo español, porque no es para ello. Es decir, España no oprime de esa manera, tal como denuncian ciertas tesis indigenistas en contra de España, sino que la leyenda negra lo forman los ingleses y los holandeses y la extienden en contra de Felipe II, cual, basado en el honor, Felipe II, bajo un mandato de fe y de coherencia católica como era en la época, decide no hacer una contrapropaganda, porque él concebía que todos sus enemigos iban a tener un juicio ante Dios. Entonces no había necesidad en el mundo terrenal de acabar con esa propaganda, pero al fin y al cabo se han conseguido estar en la ONU por medio de José Nieves Seis y denunciar hasta en la ONU esta situación, y también el propio Puerto Rico organizarse ya y tener contactos con España, y que se cree en España la Sociedad de Reunificacionistas, esta asociación, y además de ello que varios ayuntamientos, en especial de Extremadura, gracias a Paco Báez, nos den el apoyo para pedir que los puertorriqueños tengan acceso a la nacionalidad española. Bueno, que no es nada, que no es poco. De momento, poco a poco. Bueno, oye, Pedro Fernández Barbadillo me comentaba, pregúntale a Gonzalo sobre la isla de Guam. Que sepan nuestros oyentes cuál fue, qué pasó con la isla de Guam, una isla que España no ha cedido su soberanía ni mucho menos, pero sí que deja, y ahora mismo está bajo mandato de los Estados Unidos, ¿no? Donde tiene instalada ahí una base militar, ¿puede ser? Efectivamente, es la base que nuestro querido amigo Kim Jong-un amenaza a Estados Unidos con atacar. Claro, eso es territorio español, se supone. Lo que pasa es que España ha hecho dejar de funciones y tampoco lo tiene. Claro, la cuestión es que la isla de Guam se cedió de forma obligada, como no, por el tratado del 1890
1998, tratado ilegal, por cierto, porque según recogía la Constitución de la época, estamos hablando del 98, entonces la Constitución vigente, la del 76, a través del gran ingenioso Cánovas del Castillo y la restauración borbónica, y se pedía que ningún territorio podía ser cedido o enajenado siempre y cuando las Cortes no diesen permiso al rey. En este caso nunca le dieron permiso. Nunca se dio permiso a su majestad para enajenar, vender, deshacerse de la isla de Guam. Es ilegal. En teoría, hoy en día se podría decir que ese tratado es ilegal. El problema es que ante la jurisprudencia que existe hoy en día es muy difícil declararlo ilegal, que no es imposible, pero se podría hacer. Sí, pero España, tú ves que tiene algún interés en no lo mueve con Gibraltar como para moverlo con la isla de Guam, ¿no? Ahora mismo Guam, yo prefiero que lo tengan los estadounidenses. Claro, tal y como está el tema, ¿no? Gibraltar es otro tema, pero es más factible. En la isla de Guam, efectivamente, es la que está amenazando Corea del Norte, ¿no? Porque ahí es donde los Estados Unidos tienen su base. Claro, tiene una base muy importante militar. La mayor parte de la población es militar de la isla. Oye, ¿por qué cuando hablamos de Cuba y Filipinas y del desastre del 98, Puerto Rico parece que queda cuando estaba incluido también en los tratados por los cuales España abandonaba, no sé si era el Tratado de París? Efectivamente, el Tratado de París. Era el Tratado de París por el cual perdíamos los últimos territorios de ultramar, ¿no? Bueno, si comparamos Cuba con Puerto Rico a nivel cartográfico, es muy, muy pequeña. De las Antillas Grandes es la más pequeña de todas. Y además hay una serie de archipiélagos chiquititos alrededor de la isla. Pero si comparamos a Cuba, que era la joya de la corona española, la perla del Caribe, y Filipinas, territorio que, por cierto, se anexionó a los territorios españoles por medio de un referéndum a los caciques, a favor del arzobispo de Manila, que lo pidió a Felipe II, si no recuerdo mal es en 1596 o 1597, poco de morir Felipe II. Estamos hablando de que la mayor parte de las ganancias que se daban era tanto por Filipinas con el galeón del Pacífico, galeón de Manila, y por Cuba. Puerto Rico a esos niveles ni tenía la población ni tenía el terreno para las plantaciones de azúcar. Entonces, por eso a Puerto Rico no se tiene tanto en cuenta, pero hoy en día es una población de 3,6 millones de habitantes, muy importante. ¿Cómo estaba la población de Puerto Rico? Muy vinculada con los Estados Unidos, ese movimiento que hemos hablado de los reunificacionistas está cogiendo cada vez mayor fuerza. Tú nos has comentado que en los colegios se prohibió hablar de la leyenda negra por considerarla una mentira, con lo cual hay avances importantes, ¿no? El español es idioma oficial. El español es idioma oficial, además se le reconoció y se le dio un premio Príncipe de Asturias. En el año 1991 el pueblo de Puerto Rico lo recibe porque lo declaró como idioma oficial del país, relegando al inglés a un segundo plano. Pero es que en 2015 se reafirmó en la hispanidad al aprobarse la ley que declara el español como primera lengua oficial del país. Hay que destacar que el 80% de los habitantes de la isla ni hablan, ni escriben, ni comprenden el inglés. Los políticos legisladores de la isla decidieron por mayoría que el español primero, porque era el idioma de todos. Efectivamente, cualquier oyente lo puede ver en el diario ABC del 4 de septiembre del 2015 o en BBC 4 de septiembre de 2015 también. Es decir, Puerto Rico dio un paso muy importante al reconocer que el español y las raíces españolas no se han podido olvidar por la vinculación familiares e históricas. Oye, háblanos, nos has hablado del Virreinato de Nueva España, creado en 1535. ¿Qué supone eso para Puerto Rico y qué supone para España en ese desarrollo histórico del que nos estabas hablando, Gonzalo? Principalmente organización, porque el virreinato significaba poner a un representante del rey en territorio, en este caso, muy alejado, donde las decisiones se podían tomar de primera mano. Entonces se depositaba una gran confianza en este personaje público. Más las audiencias tenían un sistema de, digamos, anticorrupción. Se hacía un estudio a ver si este personaje o este individuo se había enriquecido tras finalizar su mandato. Nosotros, es decir, el sistema de los Reyes Católicos ya era muy avanzado en la época porque fue la primera piedra a la hora de construir todo el sistema organizativo de América. Luego, el virreinato es muy importante porque permite, de alguna manera, organizar la Nueva España. En este caso hablamos del virreinato que estaba enmarcado en Filipinas, en México, Guatemala, Belice, que todavía formaba parte de España, Salvador, Honduras, la Florida también, Oregón y las islas del Caribe, principalmente Cuba.
Pero esto no significa que de alguna manera Puerto Rico quedase en el olvido, sino que tiene un desarrollo bastante importante a la hora de crear un sistema jurídico. Porque se consigue que Puerto Rico tuviese una diputación provincial. Las diputaciones no son de 1976, son bastante más antiguas. La Diputación Provincial de Puerto Rico se constituye en 1812 con las Cortes de Cádiz. Luego, con la llegada otra vez de Fernando VII, con el regreso, abuele la Constitución de Cádiz, y restaura otra vez la Capitanía General, pero con el trienio liberal y el alzamiento del teniente coronel Riego, vuelve otra vez a estar vigente la Diputación hasta el 23, y de 1836 al 37, con el alzamiento de los sargentos de la granja de San Ildefonso, vuelve a estar vigente hasta que volvemos otra vez a la Capitanía General. Oye, interesante los datos que nos estás dando. ¿Cómo se produce? ¿Cuál es la influencia de Puerto Rico en ese desastre del 98? Pues para llegar a ver la influencia de Puerto Rico en el desastre tenemos que remontarnos al 68. En 1868 España experimenta la Revolución Gloriosa. Se depone a Isabel II gracias al insurgimiento de el almirante Topete, que es el que alza la armada y al final consigue que toda España se alce contra Isabel II y queda exiliada a Francia. Y en Cuba lo que se da es el grito de Yara, que se da en octubre, pero igualmente en el 68 se da el grito de Lares, que fue mucho más importante que el grito de Yara. ¿Por qué? Porque en el grito de Lares los puertorriqueños se fueron hasta la República Dominicana y hasta Chile para organizar el alzamiento independentista de la isla. Es decir, el doctor Ramón Hermenio Betances y el abogado segundo Ruiz Belvis, el primero se fue a República Dominicana porque los dominicanos habían vuelto a España con el general Santana, Pedro Santana, en el 61. Es decir, habían pedido volver a España. Habían pedido volver a España, efectivamente. Se habían independizado y habían vuelto, porque había miedo a que los haitianos en la isla de la Española, partida por la mitad, parte española y la influencia francesa, les invadiese. Entonces Pedro Santana pide no un protectorado a Isabel II, sino la anexión como territorio español a Isabel II. Problema, se da la guerra de restauración del 63 al 65. Entonces, ¿por qué el doctor Ramón Emeterio Betances va a la República Dominicana? Para aprender de la experiencia que habían tenido los dominicanos a la hora de echar a los españoles. Por eso es importante, porque esta misma táctica que utilizaron los puertorriqueños, los cubanos van a aprender de ella. Segundo Ruiz Belvis va a Chile para importar armamento y conseguir que Puerto Rico se independizase. Finalmente España consigue someter este alzamiento de 300 hombres, muy poquitos la verdad, igual que lo hizo con el grito de Yara con Carlos Manuel de Céspedes. El problema es que en Yara sí que empezó ya la guerra de independencia, que se conoce con la Gran Guerra, que es del 68 al 78 y termina con la Paz de Zanjón. Y luego, tras la Paz de Zanjón, se da la Guerra Chica o Chiquita, depende de quién lo diga, que es del 79 hasta 1880. Luego finalmente en el 95 ya digamos que es el clímax de la Guerra de Independencia, porque claro, si nos centramos en la Guerra de Independencia como tal, va del 95 hasta 1898, pero realmente todo el contexto que da pie a este desastre del 98 se cocina previamente, se cocina en el 68 y en todas las experiencias que han tenido todos los territorios de ultramar que se han independizado de la metrópoli. Entonces Cuba no va a ser ajena a ello y no va a ser ajena tampoco al movimiento puertorriqueño de ir a conocer otras realidades. Luego, esa vinculación, hay que recordar que fíjate, estos tres territorios de ultramar españoles, que eran Puerto Rico, Cuba, Filipinas, pasan de una u otra manera a ser dominio de los Estados Unidos. Es decir, que no es tan fácil, no consiguen tan fácilmente la independencia de estos países, porque recuerdo las matanzas en Filipinas, por ejemplo, donde desaparecen, se calcula que entre 1 y 3 millones de filipinos desaparecen por las matanzas de los Estados Unidos, de los americanos. En Cuba podríamos estar hablando de que la
la deseada o anhelada independencia tampoco llegó a ser como tal, hasta bastante más adelante, ¿no? Y en Puerto Rico, pues fíjate, ahora mismo no podemos estar hablando de un Estado independiente, es un Estado libre asociado a los Estados Unidos, ¿no? No sé si está bien dicho que es en la estrella número 51 o no recuerdo ahora mismo, pero... Hombre, es muy difícil decirle un Estado porque es un eufemismo de colonia. Claro. Es decir, es un invento estadounidense que en el título queda muy bien. Sí. Pero en la realidad, ese pobre Puerto Rico, su economía está devastada. Devastada, y depende literalmente de las remesas estadounidenses, porque los puertorriqueños, al tener la nacionalidad estadounidense, emigran a Estados Unidos continente para mandar remesas. La inmigración es muy importante y es que la economía está totalmente devastada. Teniendo un déficit de 72.000 millones y una junta de control fiscal, es imposible que Puerto Rico vuelva a resurgir. Bueno, vámonos a ir a publicidad, volvemos de inmediato, seguimos en animada charla con Gonzalo Gómez de la Calle, hablando sobre los reunificacionistas, hablando del el desarrollo de Puerto Rico y la influencia en el desastre del 98. Volvemos de inmediato y a la vuelta también vamos a hablar con un conocido tuyo, el presidente de la asociación, que no es ni más ni menos que Enrique Bercher. Volvemos de inmediato. Paga solo por lo que imprimes con Fabricom. En Fabricom te asesoramos sobre la impresora más adecuada para tu empresa, la mejor tecnología pero sin tener que comprarla. Incluimos todos los servicios y consumibles para que empieces a ahorrar con nosotros. Visítanos en www.fabricom.es o llámanos al teléfono 91 157 1770. Fabricom. Consigue tu título de formación profesional de grado medio o superior. Todos los ciclos sanitarios e informáticos a tu alcance, con becas oficiales de la Comunidad de Madrid. Tú escoges modalidad presencial o a distancia. No lo dudes y ven a visitarnos. Te acercamos al mundo laboral. Llámanos al 682-204-358. Síguenos en Facebook y Twitter. Centro de Estudios Profesionales R 2012, Calidad Educativa. Gestión empresarial PYME, peritos económicos, valoradores de empresa, fiscalistas. Expertos en el ámbito mercantil, aclaramos sus dudas y resolvemos sus conflictos. Contacte con nosotros en calle Laurel, número 10, bajo A, junto a la glorieta de Embajadores, o en el teléfono 91 541 23 35. Porque hay niños en casa, una mascota o simplemente por el uso. Fictex, limpieza a domicilio para empresas y particulares. Fictex, limpieza de moquetas, telas, cortinas, tapicerías. Fictex, tratamiento antimanchas, antiácaros, antibacterias y antiincendios. También mantenimiento. Fictex, le visitamos sin compromiso. Infórmese 91 870 4696. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Bueno, pues tenemos también a Enrique Bercher. Don Enrique, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Enrique Bercher es presidente del Movimiento Reunificacionistas. Estamos aquí en compañía de Gonzalo Gómez de la Calle, hablando de Puerto Rico y su influencia en el desastre del 98. Pero lo primero, como presidente de la Asociación Reunificacionistas, me gustaría preguntarle qué es lo que busca este movimiento. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, este objetivo, en primer lugar, busca un acercamiento y estrechar lazos entre todos los hispanos y culturalmente
pero también pues políticamente hoy en día nosotros éramos todos un mismo país, durante siglos lo fuimos, ese país pues se fragmentó en 1000 pedazos y nosotros buscamos volver a unirnos también políticamente, por historia, por cultura y porque pensamos que supondría un futuro más próspero para todos. Oye, Enrique, está teniendo mucho éxito. Le contaba a Gonzalo cómo ha dado la vuelta a España esa participación, ese mensaje que dio un diputado de Puerto Rico, ¿no? Hablando de la historia conjunta, la historia común entre Puerto Rico y España. ¿Está teniendo éxito este movimiento entre las personas de Puerto Rico? Sí, bueno, la verdad que nosotros estamos sorprendidos de la acogida que está teniendo. En primer lugar, por supuesto, en España la verdad que la gente que lo conoce está entusiasmada y que ha tenido una gran acogida. Y en Puerto Rico, pues también cada día nos llegan personas nuevas que han oído hablar de este ideal y que lo defienden, se convierten totalmente a este ideal que al principio quizá suena para todos y para mí incluido también cuando lo oí por primera vez un poco una locura, pero realmente pues cuando se explica detenidamente, nosotros tenemos una serie de documentos, un programa, en fin, es algo que intentamos hacer de manera seria y realista, explicar todos los motivos, por un lado históricos, pero no solo históricos, también económicos, políticos, de derechos. Y la verdad que efectivamente cuando se explica, la gente y los puertorriqueños en concreto, pues en general suelen tener una buena acogida. ¿Qué es lo que sucedió? Comentábamos también cómo Cuba y Filipinas, cuando se habla del desastre del 98 se habla de Cuba y Filipinas, pero siempre se olvida de Puerto Rico, ¿no? En ese tratado de París por el cual perdemos los territorios de ultramar. ¿A qué se debe esto? Y resulta curioso, ¿no? Y yo creo que nos tiene que motivo de orgullo y satisfacción que Puerto Rico desee volver a la corona española, para que nos entendamos. Sí. Bueno, supongo que no es casualidad, supongo que lo que ocurrió en el caso concreto de Puerto Rico es que allí pues nunca hubo realmente una lucha independentista significativa como se ocurrió en otros lugares de América. Era una provincia más española como cualquier otra y fue la primera autonomía. Esto quizá mucha gente no lo sepa, pero fue en realidad la primera autonomía y estaban muy orgullosos de serlo. El mismo cónsul estadounidense de finales del siglo XIX, Philip Hanna, lo afirmaba, constataba como los puertorriqueños pues estaban muy satisfechos con la Carta Autonómica que habían conseguido y de formar parte de España. De todos modos, también es justo precisar que, por ejemplo, cuando se habla de Cuba, y bueno, esta idea que tenemos de que los cubanos, dicho así de manera general, querían independizarse, no es del todo exacto, aunque estaban los mambises independentistas, iniciaron una lucha efectivamente, pero los voluntarios cubanos para luchar a favor de seguir siendo parte de España triplicaban a los mambises independentistas y seguramente pues Cuba no se hubiera independizado. Cuba, si hoy en día es independiente, es por la intervención militar de los Estados Unidos. En la actualidad, ¿cómo se encuentra Puerto Rico? Es un Estado libre asociado, lo comentábamos con Gonzalo, de los Estados Unidos, pero su situación económica, su situación social, ¿en qué situación está Puerto Rico en este momento? Bueno, Puerto Rico es formalmente o nominalmente un Estado libre asociado, pero por regla general pues los puertorriqueños reconocen que eso realmente es una colonia. Un puertorriqueño que viva en Puerto Rico no tiene derecho a votar por su presidente en las presidenciales, por el presidente de Estados Unidos, aunque el territorio de Estados Unidos es territorio no incorporado, con lo cual ni siquiera contempla la posibilidad del derecho de convertirse en un Estado. Estaban los territorios incorporados, que fueron los que se fueron convirtiendo luego en Estados. Puerto Rico ni siquiera es territorio incorporado, es territorio no incorporado, no tiene representantes en el Congreso, en el Senado, tiene leyes de cabotaje que restringen el comercio, que barcos pueden atracar en sus puertos, etcétera, etcétera. Es un poco por lo que es la situación
digamos, política y de derechos civiles. Y por otro lado, pues la situación económica, ahora es conocido que tienen una deuda de más de 70.000 millones de dólares. Y claro, esto es una situación pues prácticamente insostenible. Además es una deuda que básicamente tienen con un solo acreedor, que es Estados Unidos. Por eso ahora se ha constituido la llamada ley promesa, una junta de control fiscal, y están teniendo pues muchas restricciones en ese sentido. La verdad es que no deja de ser curioso, ¿no? No deja de ser curioso, y yo creo que es un movimiento que deberíamos tomarnos muy muy en serio, ¿no? Porque en una supuesta vuelta de Puerto Rico a la corona española, ¿en qué condiciones le gustaría a los reunificacionistas que fuera este hecho? Bueno, nosotros defendemos, en principio, aunque esto lógicamente es algo que los puertorriqueños libremente deberían decidir, creemos que debería incorporarse pues como una comunidad autónoma más. Quizá el modelo más cercano sería probablemente Canarias como comunidad autónoma española, pero que a la vez pues tiene un cierto estatus especial con respecto a la Unión Europea, por ejemplo, y bueno, se podrían entrar en muchos matices o detalles, ¿no? Sí, por ejemplo, pues Canarias no tiene IVA, aunque tiene el IGIC, y ya entraríamos en muchos detalles que quizá ahora no haya posibilidad de ahondar, pero en principio pues como comunidad autónoma y similar a la de Canarias, por ejemplo. Me consta que tiene mucho éxito este movimiento en Puerto Rico, pero en España quizás sea poco conocido. Yo creo que también sería un punto de inflexión y muy positivo, por cierto, ¿no? Digo, en la propia España. Yo creo que este movimiento está creciendo día a día, cada vez más gente lo conoce, y bueno, supongo que el principal obstáculo, el obstáculo inicial que hay que vencer es un poco esa idea, esa impresión inicial que da de un poco pues una utopía, de algo extremadamente difícil. Nosotros somos realistas, esto es realmente difícil, pero claro, la verdad es que cualquier otra opción que ha existido tradicionalmente en Puerto Rico para su estatus político se ve también muy difícil. Hay quien defiende allí la independencia, pero parece difícil que Estados Unidos vaya a concederles una independencia así, un país más en el Caribe, similar a otros que hay por ahí, o hay gente también que querría ser Estado pleno de Estados Unidos, pero parece que la sociedad estadounidense pues tampoco lo apoya demasiado. Entonces realmente es un poco un atasco lo que tienen ahí con su estatus político, y nosotros pensamos que la opción de la reunificación pues realmente es con mucho la mejor para los puertorriqueños, y también porque a los españoles por regla general creo que sería muy bien acogida por los españoles. Gonzalo. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Gonzalo. Lo que sí que te iba a comentar, como ya ha trabajado mucho Paco Báez en ello, que es portavoz de la Asociación de Reunificacionistas, que cualquiera que nos esté oyendo puede verla en reunificacionistas.org, es el apoyo que nos han dado los ayuntamientos de Extremadura a la hora de pedir la nacionalidad para los puertorriqueños, porque en este caso, en el Tratado de París, no se puede o no se concibe ceder a las personas también y ceder su derecho, que por derecho de nacimiento eran españoles. Si no recuerdo mal, eso es lo que teníamos. Efectivamente. Bueno, de hecho, el Tratado de París ocurre que las Cortes nunca lo llegaron a ratificar. Hay quien piensa, yo también, que en realidad se puede decir que España nunca ha cedido Puerto Rico, porque nunca las Cortes llegaron a firmar el Tratado de París, cuando en esa época que estaba vigente la Constitución de 1876, pues gobernaba las Cortes con el rey. Entonces los representantes de la regente, que ni siquiera era la reina, era la regente, firmaron el Acuerdo de París, pero claro, eso incluía, una cosa es hablar de ceder territorio y otra de ceder personas que son ciudadanos españoles, que eran ciudadanos españoles. Entonces, pues realmente, esto de la moción, efectivamente, trabajamos en muchos frentes, y uno de ellos es que se conceda la nacionalidad española a los puertorriqueños de manera similar a como se ha hecho, por ejemplo, con los sefarditas, a pesar de que los sefarditas incluso pues hace más tiempo y tal, que duda cabe que el vínculo con los puertorriqueños es muy estrecho. Hace 100 años todos eran ciudadanos españoles, y es uno de los frentes que tenemos abiertos, que se debata en el Congreso, y que se acabe aprobando una ley que reconozca la ciudadanía española para los puertorriqueños.
la verdad es que yo creo que todos saldríamos ganando, ¿no? Y sería también existe un movimiento similar, yo creo que más minoritario en Portugal. En Portugal algunas voces se estaban levantando y hablaban también de la unión de nuevo con España, que si no me equivoco estuvimos unidos durante 62, 63 años, hablo de memoria. Sí, de 1580 a 1640. Bueno, por no hablar de que, claro, el Reino de España, cuando se forma con los visigodos, que en mi opinión es cuando surge realmente la nación española, llega un momento en el que hay un Reino de España con un rey que tiene título de rey de los españoles, en el que se fusionan hispanos-romanos y visigodos, y ya se consideran a sí mismos españoles, hispani, como algo diferente de otros pueblos, de los romanos o de otros pueblos, y ahí estábamos unidos con Portugal. De todos modos, creo que también es importante decir que en realidad este ideal de unión también existe, por ejemplo, pues en Cuba, y existe una asociación cubana que persigue lo mismo, la reunificación de Cuba con España, y en realidad en toda Hispanoamérica. Por toda Hispanoamérica vas a encontrar grupos, asociaciones que defienden la unión de lo que realmente fuimos, un mismo país, dando por supuesto las diferencias, tradiciones, como se ha hecho, pues creo que hace la Constitución española, pero existe. Y bueno, hace poco se publicó un libro llamado Quito fue España, una magna obra de más de 600 páginas donde se expone todo esto. Pasa que pues hay muchas dificultades, ahí está la leyenda negra, ahí están los intereses, pero bueno. Bueno, hay un tema que me parece muy importante, ¿no? Este movimiento, pero siendo autocríticos, fíjate que España nunca consideró colonias, porque no lo fueron, ¿no? Enrique, corrígeme si me equivoco. Estos territorios eran provincias, eran España, eran los territorios de ultramar. Pero ¿qué se hizo mal en el siglo XX, en el siglo XIX, para que, por ejemplo, el Reino Unido con su imperio, que sí que eran colonias, mantuvieron una Commonwealth, mantuvieron unos vínculos, y España prácticamente, desde mi punto de vista, ha hecho dejar de funciones, ha mirado más a la Unión Europea y ha olvidado a sus hermanos hispanoamericanos? Sí. ¿Qué se hizo mal? Sí, es curioso que cuando México proclama su independencia hubo una primera declaración en agosto en la que se estableció una especie de Commonwealth con el que el rey de España por ser rey Cómodo II. Lo que pasa que, bueno, digamos que triunfó el sector más radical, que defendía poder romper todos los vínculos en España, y se podrían entrar en muchos matices. Perú, la verdad, que prácticamente la obligaron a independizarse cuando ya todos sus vecinos eran repúblicas independientes y Perú se mantenía todavía como parte de España, pues prácticamente la obligaron, porque el ejército de independencia de Perú en su mayoría eran gente que venía pues del Río de la Plata, de la Gran Colombia y todo esto, o sea que habría que entrar en muchos matices. Hay que situarse en el contexto del siglo XIX, la influencia de Inglaterra está ahí, eso está demostrado. Un poco el absolutismo, me imagino, de Fernando VII. España se veía como la España absolutista de Fernando VII, a pesar de que estaban los liberales de la Constitución de Cádiz y todo eso, pero como sabemos, pues durante un tiempo lo que se impuso fue el absolutismo de Fernando VII. Entonces, pues los liberales en América tuvieron más importancia y ahí sí vencieron esa guerra civil, porque nosotros realmente, más que guerras de emancipación, lo consideramos guerra civil hispanoamericana, entre hispanos, entre españoles. Y pues el siglo XIX, pues como sabemos, España ha sido un trajín, el cantonalismo, las guerras civiles, no estaba, me imagino, en condiciones de mantener eso, y la España del siglo XX, pues bueno, la guerra civil, en fin, todas estas historias. Parece que no había llegado el momento. También Hispanoamérica ha tenido sus problemas, pero ahora parece que realmente, por la situación que tenemos, ha llegado el momento un poco de limpiar esta leyenda negra, de conocer nuestro auténtico pasado. Y mire, hay un historiador, Patricio Lons, que lo dice de manera preciosa. En 1800 una persona podía ir desde la Patagonia hasta Alaska, siendo todo eso su país,
siendo toda la gente con la que se encontraba sus compatriotas y pudiendo pagar en todas partes con una misma moneda. Y yo bueno, tampoco, sí, quizá hemos mirado mucho más a Europa, no sé si es compatible. Yo creo que la sociedad española, pues en general, está bastante satisfecha de formar parte de la Unión Europea, pero bueno, qué duda cabe que tenemos que mirar más a Hispanoamérica y dar pasos todos aquí. También me gustaría añadir, Enrique, que la situación del siglo XIX tampoco daba mucho pie a que España defendiese sus posesiones. Recordemos que la Alemania unificada de Bismarck había llegado tarde al reparto colonial. Es decir, en 1885, con la reunión en Berlín de dividirse las colonias africanas, España ya tiene poco, pero es que incluso tras el desastre del 98, y a pesar de haber conseguido en el propio 85 un laudo papal de León XIII reconociendo la soberanía nacional de las Islas Carolinas, se ve forzada España en el 1899 a vender por 25 millones de pesetas Marianas, Palaos y Carolinas. Es decir, tampoco España, a pesar de su inestabilidad interna y de tener una política exterior no realista, la situación del momento, no tenemos capacidad a la hora de luchar contra nuestros vecinos. No, efectivamente, la situación era esa, y efectivamente teníamos unos vecinos que pues cada vez tenían más poder y más relevancia a nivel internacional, mientras nosotros estábamos aquí, bueno, como he mencionado antes, incluso el cantonalismo, Jumilla declarándole la guerra a Murcia y todas estas cosas que hemos tenido que parecen un chiste pero que han sido verdad. Entonces, bueno, efectivamente la situación era la que era. Ya lo decía Bismarck, ¿no? España es un pueblo grande, llevaba 400 años intentando destruirse y no lo había conseguido. Yo creo que seguimos en esa tesitura, Enrique, para terminar, ¿qué actividades hace la Asociación por la Reunificación de los reunificacionistas? Actividades en España. Bueno, nosotros creemos que ahora estamos en esa primera fase de dar a conocer lo que estamos hablando. Hay que dar a conocer, que la gente lo conozca y que además lo conozca como algo pues realista. Entonces estamos intentando que los medios de comunicación se hagan eco. La verdad que es un poco vergonzoso lo que habías comentado antes, que llegue a ir un puertorriqueño a las Naciones Unidas a defender la reunificación de Puerto Rico en España, y eso es que en España prácticamente no tuvo absolutamente ninguna resonancia. Yo es que no lo puedo entender. Pero bueno, estamos en lo que es la parte de darnos a conocer por medios de comunicación. También está toda esta campaña de las mociones a los ayuntamientos para instar al gobierno a que se debata para conocer la ciudadanía española a los puertorriqueños. Hicimos una presentación en Madrid que tuvo pues bastante repercusión y la emitimos en directo, y ahora pues tenemos una especie de programa radiofónico propio en forma de podcast que subimos para difundir también. En las redes sociales pues intentamos ser muy activos, y también aparte de la parte de dar a conocer, creo que también es importante la de fundamentar, la de tener unas bases teóricas sólidas, razonadas. Pues tenemos un programa en el que se explica detenidamente todo esto que estamos hablando, las consecuencias económicas que tendría, las ventajas, que la gente lo conozca, que hay detrás pues una reflexión seria sobre esto. Bueno, Enrique, pues contar con Radio Ya también para esa se suma, Radio Ya se suma a ese movimiento por la reunificación de España y Puerto Rico, para que Puerto Rico vuelva al reino de España. Muchísimas gracias. Todas las manos y todas las voces son pocas. Un abrazo muy fuerte, Enrique. Un abrazo. Adiós, Enrique. Bueno, Gonzalo, nos quedan todavía algunos minutos y la verdad es que muy interesante lo que nos estáis contando, Enrique. Gonzalo, ¿qué podemos hacer a partir de ahora? Porque claro, Puerto Rico fue España, no fue ni colonia ni nada. Puerto Rico fue España. Puerto Rico sale mal parado de ese acuerdo de París de 1898. Al final, claro, ha pasado de ser parte de un país como España a ser una colonia, ¿no? Claro. Sometido a un imperio que es el norteamericano. Ha pasado de ser un territorio con representación propia y con defensa
propia, según le daba la carta de 1897, la carta autonómica que aprobó Sagasta después del asesinato de Cánovas del Castillo, en el cual ellos iban a tener un gobierno autonómico con un parlamento autonómico y con representantes en las Cortes españolas. Entonces, de ahí a no tener representante en el Congreso de los Estados Unidos como tal, porque tienen, digamos, una especie de pseudo representante con voz, pero no con voto. No votan al presidente de Estados Unidos y no votan lo importante. Así que están, en definitiva, sin un representante claro en el Congreso de los Diputados y en el Senado, bueno, en el Congreso estadounidense y en el Senado estadounidense. Es decir, de facto no tiene representación. No tiene nada. Nada. Vamos, para que nos aclaremos. Oye, y claro, este movimiento reunificacionista sí tiene bases históricas y jurídicas para fundamentarse, ¿no? Claro, las bases principalmente son jurídico-históricas del Tratado de París, pero aún así nosotros vemos muchas posibilidades en la ley que se aprobó recientemente sobre los sefardíes para recuperar la nacionalidad española, y también en las leyes que aprobó Zapatero a la hora de dárselo a los descendientes de españoles, abuelos y diferentes generaciones. Pero principalmente, y hay que tener en cuenta, Puerto Rico hoy en día defiende, la población puertorriqueña defiende esta vía, que no el status quo, que no la independencia ni la estatalidad plena, sino la autonomía, porque Estados Unidos no hizo genocidio. En Estados Unidos lo que les ayudó muchísimo fue que los japoneses y ellos mismos destruyeran Filipinas, porque una generación se perdió con la guerra, con la Segunda Guerra Mundial. Por eso los filipinos hoy en día hablan inglés, y aún así existe y queda vigente el tagalog, que es una mezcla con el español, el idioma local de la época y parte de palabras inglesas, e incluso hay todavía otro movimiento, otra asociación que defiende que el español siga vigente. Bueno, pues la verdad es que hemos aprendido un poquito más de lo que pasó en ese desastre del 98, pero desde otra perspectiva, no sin Cuba ni Filipinas, sino hablando de Puerto Rico, que yo creo que es la gran olvidada cuando hablamos del desastre del 98, ¿no? Lo que pasó con Puerto Rico. Yo te tiendo la mano a que en esta casa, en Radio Ya, pues también sea un poco la voz de ese movimiento por la reunificación de Puerto Rico y España, para que Puerto Rico vuelva a España. Que yo creo que además sería el lugar natural de todos estos países hermanos. En eso trabajaremos. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo Gómez de la Calle, pertenece al movimiento de los reunificacionistas. Y a todos ustedes, yo creo que este ha sido un programa atípico dentro de Cita con la Historia, pero a buen seguro que no les ha dejado indiferente. Nosotros volvemos la próxima semana aquí a Radio Ya, Cita con la Historia. Yo creo que la próxima semana ya sí con el bono de Pedro Fernández Barbadillo. Sean moderadamente buenos y nos escuchamos la próxima semana. Pero algo le pido a mi pueblo y a mi Dios querido, que reine la paz en mi tierra y en nuestro hermoso jardín. Que